Recuerdo el día de mi boda, en esos preparativos de la boda, la cual hicimos en la casa de mi hermano menor. Tuvimos 3 meses para preparar la boda. Fueron 3 meses arduos. Había que prepararla bien porque había que poner a los invitados dentro de lo que era la casa. Era una casa grande con un patio enorme, 3 árboles grandes y había mucho trabajo. Yo me desgasté, créanme, trabajando en esa casa, en ese patio, para poner todo listo para el día de la boda. Haciendo los preparativos, mi esposa es coordinadora de boda. Ella junto con sus 2 amigas más, que son coordinadoras de boda, tuvieron a cargo todo el preparativo de la boda. Pero en esos días, en ese día en particular, antes de la boda, durante el día, la boda fue por la noche, ya me quedaba poco de lo que era el patio y ya yo estaba cansado. Recuerdo que en la entrada principal había lo que se conoce en inglés un landscaping, un jardín bonito, pero se estaba secando porque en ese tiempo era un tiempo de sequía aquí en Puerto Rico y no llovía. Y yo, mientras iba llevando con una carretilla unas piedras hacia el patio en la parte de atrás, recuerdo que en ese momento ya estaba cansado, estaba escuchando música y había una alabanza que estaba cantando. Mientras veía ese jardincito que se estaba secando, había restricciones con respecto a utilizar las mangueras, las mangas de agua para rociar las plantas, las matas, por lo que yo dije: Señor, este jardín se está dañando, se está quemando, se está secando y la boda es en un próximo día. No sé qué vamos a hacer. La cuestión es que comencé a continuar escuchando la canción, y la canción, esa alabanza era Dios manda lluvia. Y yo empecé a cantar Dios manda lluvia, y bajo ese sol, un sol que quemaba, me acuerdo que fue en noviembre del 2015, se plantó una nube. No me pregunten cómo fue, pero se plantó una nube arriba de la casa, en esa área, en el área de Guaynabo, y comenzó a llover. Créeme que cada vez que yo cuento esto, a mí se me salta el corazón de emoción, porque yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Yo acababa de estar cantando una canción: Dios manda lluvia, derrama tu espíritu en mí aquí. Y mientras yo bajaba con la carretilla hacia el patio, comenzó a llover. Yo miraba todos los alrededores y los alrededores estaban con un sol descomunal. Simplemente estaba lloviendo en ese lugar. Yo solté la carretilla, comencé a llorar y a levantar las manos y a decir: gracias, Señor, gracias, Señor. Terminado el patio, ya lo que me faltaba eran horas para prepararme, vestirme para la boda a la noche. Pero me senté en una de las sillas que estaba en la terraza a descansar y a mirar todo lo que ya se había hecho, las luces, las bombillas cruzando de un lado a otro en el patio. Pueden verlo en una foto que yo puse como parte del post, ¿verdad? De la portada de uno de los videos de estas lecciones. Y llegó el día. El asunto es que hay momentos en que nosotros tendemos a sentirnos que queremos rendirnos porque ya nos quedan fuerzas. Pero ¿sabes qué? Hay un final que se vislumbra, y es
en el momento final. Ese momento final para mí en ese momento era la boda. Ver a mi esposa desfilar mientras yo le cantaba en lo que podía. Pero quería cantarle una canción a mi esposa, lo cual pues no pude terminar la canción. Porque al verla a ella quedé mudo. El profeta Sofonías, del cual vamos a leer próximamente, nos recuerda que el miedo será cosa del pasado en el reino eterno de Dios. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, en un silbo apacible en el lunes 11 de agosto del 2025. El tema de este estudio, basado en el libro de estudios bíblicos para la vida, gozo en lugar de miedo. Y como pensamiento central, el miedo será cosa del pasado en el reino eterno de Dios. El miedo será cosa del pasado en el reino de Dios. Toma tu Biblia y acompáñame al libro de Sofonías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, de los versos del 9 al 20. Y dice la palabra: al nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará. Se gozará de ti con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo premiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. En aquel tiempo, en el siglo VII antes de Cristo, cuando Josías era rey de Judá, Sofonías el profeta entró en escena como profeta de Jerusalén, profeta de Judá, profeta de Israel. El padre y el abuelo del rey Josías fueron reyes bien malvados. Animaron al pueblo a adorar ídolos
y dioses falsos. Pero cuando Josías subió al trono de Israel, deseaba, al trono de Judá, deseaba volver el corazón del pueblo al único y verdadero Dios, Jehová, Yod-Heh-Vav-Heh. Es probable que las profecías de advertencia, castigo y restauración de parte de Sofonía fueron pronunciadas antes de que se instauraran las reformas que hizo el rey Josías. Y a lo largo del libro de Sofonía, el profeta habla de la ira, el juicio que Dios tenía contra Judá, contra las naciones que estaban alrededor y contra la ciudad de Jerusalén. El pueblo era culpable ¿de qué? De seguir a otros dioses. ¿Y sabes qué? Dios no toma por inocente al culpable. El pueblo era culpable de seguir a otros dioses, por lo tanto tenía que haber un justo juicio por parte de Dios. Cualquier similitud con lo que esté pasando o vaya a acontecer en estos días no es casualidad, está escrito. Pero el tono de la profecía de Sofonías cambia mucho a partir de este verso 9, porque en el verso 8 dice: por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y el tono de esa profecía cambia a partir del verso 9, el cual leí. El fuego refinador de la ira justa de Dios llevaría a la purificación de la tierra y del pueblo. Esto me acuerda cuando Dios le habló a Salomón y le dijo: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Los versículos 1 al 8 de Sofonía, aquí se habla acerca de Jerusalén, pero estas palabras de restauración incluyeron a todo el mundo. El deseo de Dios es que todos ellos invoquen el nombre del Señor y le sirvan con un solo propósito. Cuando leemos en segunda de Pedro capítulo 3, dice el apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Los versos del 11 al 13 nos dan una idea de lo que se producirá con respecto al refinamiento de Dios. Se eliminará la vergüenza. La vergüenza por las cosas pasadas, la arrogancia, todo eso que lleva a ira a Dios. Dice que se iba a eliminar esa vergüenza. Produciría en el pueblo un pueblo de humilde corazón, no un pueblo orgulloso. ¿A quiénes conoceríamos nosotros que viva su vida con total humildad? Hagan memoria, ya a mí me pasó por la mente un nombre. El pueblo de Dios se establecería con aquellos que entienden que quien está en el trono y que caminará de acuerdo con esas verdades es Jehová, Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios de Israel. No dirán mentiras ni tendrán lengua engañosa, porque vivirán y servirán al Dios de la verdad. Especialmente atractiva es
la imagen de que serán apacentados y dormirán sin nada que los atemorice. Tenemos que entender y saber cuando se tratan de las ovejas no se pueden relajar, no se pueden mantener tranquilas si tienen miedo. No comen si se sienten que están amenazadas. Están en una expectativa de pánico y temor. Temor y pánico, miedo que las paraliza. Las ovejas, sin embargo, tenemos aquí que está el pueblo de Dios, sus ovejas que se han saciado y descansan contentas, como dice en el verso 13. Pueden hacer esto porque están descansando en la presencia de su pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Observa a quién se aplica este futuro reino. Un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. La palabra hebrea para humilde se refiere a aquellos que son pobres y débiles. Se refiere a aquellos que tienen necesidad y están en aflicción. Fíjate que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No hay orgullo ni arrogancia entre el pueblo porque saben que no hay nada de qué enorgullecerse. En ese proceso, Dios quitará el temor de aquellos que se humillan ante Él. Cuando nos inclinamos ante Dios, no tenemos que sentir miedo. Ese temor es un temor reverente, un temor como el caso cuando nosotros como hijos le sentimos o tenemos hacia nuestros padres. No le tenemos miedo ni pánico. Simplemente es un temor reverente, de respeto, de amor. Y por amor obedecemos. Cuando desobedecemos, viene la disciplina y nos disciplinan con amor. Asimismo es el Padre de los cielos. Dios dice en su palabra, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Cuando nos inclinamos ante Dios, no tenemos que sentir ese miedo. Dios está sentado en su trono y todo temor finalmente es eliminado. Y cuando Dios está sentado en su trono, lo que nos está queriendo decir y dejar saber es que Dios está en total control de tu circunstancia y de mi circunstancia. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, aleluya, se regocijará sobre ti con cánticos. La imagen de la restauración en el reino de Dios es totalmente grandiosa. Y esto nos llama y nos invita a adorar a Dios. Sofonía nos llama a adorar con varios imperativos. Dice, canta con alegría, y grita fuerte, alégrate y celebra.
Nuestro castigo es eliminado. Nuestro enemigo ha vuelto. El Señor está con nosotros. Nuestro miedo es eliminado. Fíjate que aquí en estos últimos 4, Sofonías nos recuerda por qué debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque ya el castigo se eliminó. Porque nuestro enemigo ha vuelto y en el contexto histórico inmediato no está claro a qué enemigo se estaba enfrentando Israel. Pero ahora, gracias a Jesucristo, ningún enemigo resistirá. El Señor le dijo al apóstol Pedro, le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. El Señor está con nosotros. Por eso es que el infierno no puede prevalecer contra la iglesia. Porque está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro miedo va a ser eliminado. Y cuando el soberano y todopoderoso Señor del universo está a nuestro lado, no tenemos nada que temer, estando en la presencia de Dios. El profeta Elías, cuando profirió palabra de juicio sobre Israel, diciendo que no lloverías por 3 años, él simplemente dijo, en cuya presencia estoy. ¿En cuál presencia? En la presencia de Dios. Y es esa misma presencia que elimina el miedo en nuestras vidas. Como vemos en el versículo 17, nuestro Dios es un guerrero valiente. ¿Sabes qué? Él se regocija sobre nosotros. Pensar que el Dios todopoderoso, el omnipotente, cantará sobre un pueblo que lo rechazó es abrumador. Sin embargo, eso es precisamente lo que Dios hace. Hay una pregunta. ¿Te ha ayudado la presencia de Dios a superar el miedo? Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Sofonías habló de una gran restauración. Una que vendría con el reino eterno de Dios, esperanza que nosotros también estamos dentro de ella, incluidos como esa rama injertada al olivo que es Jesucristo. Aleluya. Durante la renovación de la casa del que hizo el escrito, dice que enfrentó unos sentimientos, pero él sabía que no podía rendirse. Él sabía que un día se completaría y que podrían estar instalados. A lo que él comenta y dice, necesitamos tener la misma mentalidad que los seguidores de Jesús, independientemente del miedo y las frustraciones que enfrentemos día a día. Podemos soportar.
sabiendo que un día todo habrá terminado y quedado atrás. Como en ese momento cuando cuando culminé con todos los preparativos para la boda, que todo el patio trasero de la casa ya estaba listo para recibir a los invitados. Simplemente me senté a descansar y a contemplar y a darle gracias a Dios, porque primero llovió, habiendo estado meses sin llover. Llovió en ese pedazo nada más, porque todo el resto estaba seco. Y luego porque vi que ya estaba todo terminado, listo para la boda. ¿Está tu vida lista para las bodas del Cordero? En Apocalipsis capítulo 19 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su novia se le ha dado para que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Acciones que no provienen por tu propia cuenta, sino por su Espíritu, quien te viste de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La esencia del fruto del Espíritu, el cual son las acciones justas de los santos, el cual te viste como lino fino y resplandeciente para la boda del Cordero. ¡Aleluya! ¿Cómo has visto a Dios traer alegría, gozo en lugar de temor? Dios habló por medio de Sofonía para recordarnos que Él es fiel. ¿Para qué? Para completar lo que ha comenzado. Para completar lo que Él comenzó. Podemos frustrarnos con todos esos problemas que vienen, que se presentan en la vida y que a veces nos turban, nos jamaquean un poco, y esos temores y las frustraciones pueden surgir con frecuencia durante la renovación durante esa boda. Toda frustración quedó echada atrás al ver que todo ocurría paso a paso, tal y como se había planificado. Así que cuando Dios habla por medio del profeta Sofonía, es para que nos recordemos que Dios es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y que lo que Él comenzó, también lo terminará. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, afirmó eso como una verdad. Cuando leemos en el capítulo 1, en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. No tenemos que tener miedo, iglesia. Aquí le hablo a la iglesia. Amigo y amiga, no puedes ser partícipe de esto si no eres injertado al olivo, si no viene en ti un profundo arrepentimiento por vivir ajeno y contrario a la palabra de Dios. Que haya en tu corazón un arrepentimiento que transforma y que produzca en ti frutos de labios que confiese a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Qué bueno que escuchaste todas estas promesas para que sepas de lo que te vas a perder y te estás perdiendo si no vienes a los pies de Jesucristo. Como dice en el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando tú vienes con ese corazón
humillado. Su misericordia te alcanza y su gracia te salva, te cubre. Te dice, eres mío, eres mía. Y eso va a producir en tu interior frutos de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor. Y entonces, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? No tienes que tener miedo, iglesia, porque Dios cumple sus promesas. La Escritura dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él siempre lo ha hecho y siempre lo hará. En Él es sí y amén. Seremos completamente restaurados. Aleluya. Completamente restaurados. Mira cómo lo dice en la carta primera de Corintios, en el capítulo 15, dice, verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Porque es necesario, iglesia. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Seremos restaurados, completos, completamente. Y el miedo no existirá más por la bondad de nuestro Dios. Aleluya. Con estas promesas de Dios, te pregunto, ¿todavía luchas con el miedo? Reconociendo la Escritura, ¿sabe lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ¿sabes qué? No puedes meditar, iglesia, no puedes meditar en lo que no conoces. Para eso tienes que meterte en la Escritura, la cual dice la Escritura que la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Termino con esto. En muchos sentidos, la vida se parece bastante a un maratón. De hecho, el apóstol Pablo compara la vida del cristiano con un maratón también, con el que corre y también con el que milita. Hay mucho entrenamiento, también hay mucho dolor en el camino, pero también hay una sensación de total gozo a lo largo del camino, y ciertamente en el destino, si elegimos vivir de esta manera, la manera bíblica, en lugar de dejarnos gobernar por el miedo. ¿Por qué? Porque en el gozo no hay lugar para el miedo. El miedo será cosa del pasado en el reino eterno de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová
alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia, la paz y el favor de Jesucristo sea con vuestras vidas en total abundancia. Voy a dar por terminado este video, no sin antes dejándoles saber que en vez de dar los estudios día a día, lo estaré dando cada lunes, si Dios me lo permite, de esa manera. Semanalmente, cada lunes, estaré presentando alguna sección de este libro hermoso de estudios bíblicos para la vida. Y en este caso estaremos hablando de la sabiduría y el cuidado de Dios. Que Dios le bendiga ricamente en Jesucristo. Shalom.